buenas noches, este es su programa Periodismo en Plural. En esta ocasión, nuestra invitada de esta noche no puede estar aquí de manera presencial por cuestión de su agenda. Ella es la consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlet Espino. Ella se encuentra en la ciudad de Chihuahua porque obviamente está presente en este conteo que aún continúa de todo lo que se eligió en la jornada electoral del domingo 6 de junio. Pero nos dio una oportunidad de platicar y con estas posibilidades, estas herramientas que nos da la tecnología, pues lo pudimos hacer a través de esta posibilidad de Zoom. Esto es lo que ella nos platicó. ¿Qué le preguntamos? De todo, de todo. Nos da puntos muy interesantes. Uno de estos puntos nos dice, por ejemplo, hablando de que aún no hay impugnaciones. Esto es interesante, dados los comentarios que se han vertido, sobre todo por parte de los representantes de un partido en particular, con un candidato en particular. No hay impugnaciones, no quiere decir que no las haya, pero hasta el momento no hay nada de manera oficial. También nos habló acerca de los candidatos o los diputados plurinominales, que nos dio un tema muy interesante, un dato muy interesante. Dice, en esta elección vamos a tener que mantener la igualdad de género. Entonces, si es necesario saltarnos uno de estos nombres de la lista que cada uno de los partidos tiene, lo vamos a saltar para tener la igualdad. Nos dio datos interesantes también acerca de los partidos que por el porcentaje de votación fue tan bajo que pueden perder su registro. Nos habló de cuatro de estos partidos. Sin duda, muy interesante. Así que sin más, lo dejo. Esta es la conversación que tuvimos hoy, fue este mismo día, un poco más temprano, para que usted pues tenga un panorama completo de cómo ha ido este proceso electoral después de la jornada electoral. Comenzamos. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias por dejarnos platicar con usted. Y cuéntenos, por favor, denos el reporte de lo que ha sucedido en esta jornada electoral, a una semana precisamente, un poquito más de la jornada de elección. Bueno, primero que nada agradecerles por darnos la oportunidad de poder compartir desde la autoridad electoral del órgano comicial en el estado de Chihuahua de cómo va el proceso. Como usted bien lo indica, bueno, pues ya hemos pasado por una jornada electoral, pero para llegar a ello y llegar a los cómputos, que es de las últimas etapas pues de este proceso electoral, bueno, sí recordar que iniciamos proceso federal para diputaciones el 7 de septiembre del año pasado y el 1 de octubre también del 2020 iniciamos el proceso electoral local, ¿no? De manera en que, bueno, pues empiezan las diferentes etapas del proceso, la preparación para ello, las precampañas, las campañas, ¿no? La misma búsqueda de candidaturas independientes, que es parte de las novedades que tiene nuestro sistema a partir del 2012, ¿no? Y bueno, todas estas etapas del proceso electoral llegan al gran día que nosotros llamamos, bueno, pues el día D, ¿no? Que es la jornada electoral, que fue el domingo pasado, primer domingo de junio, creo yo, no solamente institucionalmente, sino en lo personal, con una jornada bastante tranquila. No tuvimos sobresaltos en materia de seguridad, ni la pandemia impidió que la ciudadanía saliera a votar. Alrededor de un 48% es la participación ciudadana, un poco más baja en el caso del municipio de Juárez. Seguimos estando abajo de la media nacional, pero bueno, al menos alcanzamos estándares de otros procesos electorales que nos permite avisorar pues que la pandemia o la situación en la que nos encontramos con el COVID-19 no fue una problemática ni para la gente que fue a ejercer su derecho al voto y por supuesto tampoco para la autoridad electoral, que somos quienes organizamos pues la elección en el estado de Chihuahua en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, ¿no? En razón de que teníamos además una boleta también de tipo federal con las diputaciones. ¿Qué sigue después de la jornada? Bueno, la ley nos marca que a partir del miércoles posterior a ese domingo, el día D, empiecen los cómputos.
Tenemos dentro de nuestro sistema nacional electoral diferentes procesos dentro de los procesos, ¿no? Que nos marcan las normas jurídicas. El resultado de la elección, no solamente el día de la jornada, sino su resultado, viene acompañado de 3 procesos. 2 de ellos que vivimos el mismo día de la jornada, el programa de resultados preliminares que inicia a las 8 de la noche después de cerradas las casillas, dura 24 horas, o sea, hasta las 8 de la noche del siguiente día, de lunes, y el que nos proporciona resultados, ¿no? Preliminares, ¿no? Así como su nombre lo llama, ¿no? Es un programa de resultados preliminares, pero que nos da estimaciones para que la ciudadanía esté enterada de cómo va la elección, que esté a la luz de todo el mundo, ¿no? Es uno de nuestros instrumentos que da seguridad al proceso. Pero por primera vez en el estado de Chihuahua, teniendo la envergadura de una elección a gubernatura, una de las 15 que se jugaron en este proceso electoral en todo el país, y ante las elecciones más grandes de la historia de nuestro país y las más complejas que se han presentado, tuvimos también algo que se le llama el conteo rápido, que es una metodología en donde hay una muestra de alrededor de 317 casillas. En el caso de Chihuahua hubo de 211, en donde hay estratos, es decir, se ubican ciertas casillas, se hace el muestreo y eso nos permite tener una estimación estadística bajo un comité de científicos y científicas, y que seguramente usted lo vio y el medio lo pudo estar transmitiendo. Bueno, pues a las 12 de la noche, después de haber acabado la jornada electoral, una servidora salió a presentar ese conteo rápido que nos manda el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y bueno, tanto el conteo como el término del PREP al siguiente día, que llegamos alrededor de un 95% en términos estatales, porque a nivel municipal también tuvimos diferentes estimaciones. En Juárez, por ejemplo, el PREP llegó solamente al 75% de las actas que pudieron pues registrarse, pues coinciden plenamente el PREP y el conteo. Hoy nos encontramos ya en los cómputos, es decir, son las actas de los resultados de cada una de las casillas en donde se ponen a la consideración de nuestras asambleas municipales, las 67 asambleas municipales que iniciaron puntualmente la sesión de cómputo a las 8 de la mañana ese día miércoles, como lo marca la ley. Juárez y Chihuahua representan una complejidad, ¿no? Por estar concentrado el padrón electoral y por ello un gran número de casillas, tanto en una ciudad como la otra, ¿no? Nuestras asambleas son las más grandes, la de Chihuahua y Juárez. Hubo un retraso en el inicio del cómputo mientras nosotros restaurábamos el orden de las cosas, porque hay discusiones, obviamente, con los partidos en las visiones que se tienen de qué se puede abrir y qué no se puede abrir. En el estado, la única estimación que hace para abrir paquetes en total fue en el distrito 21 de Parral, pero todas las demás elecciones, pues había otro tipo de estimaciones que había que ver, ¿no? Esto se hace en presencia de quien así decide, los partidos políticos, tener sus representantes en asambleas municipales y en asambleas distritales. ¿En qué vamos ahorita? Bueno, pues ya hemos cerrado el cómputo estatal. El día de ayer se entregó el acta de mayoría a quien en el PREP, como primer instrumento de seguridad en el conteo rápido y en el cómputo, ganó la mayoría por alrededor de un 10%, ¿no? En el cómputo de los votos, que es la licenciada María Eugenia Campos Galván. El Consejo Estatal ayer, después de hacer el cierre total, sumando todas las actas, computando, pues, además del voto en el extranjero, que era una de las novedades del proceso, ¿no? Por primera vez, chihuahuenses en el extranjero podían votar. Bueno, pues se hace esa estimación y finalmente, bueno, pues se llega a esta conclusión y se entrega el acta de mayoría. ¿Cómo son nuestros cómputos? Que es en el momento en que nos encontramos. Primero es la gubernatura, luego siguen las diputaciones, luego vienen los ayuntamientos y luego viene finalmente la sindicatura.
En la gran mayoría de nuestros municipios, en 65 de ellos, ha culminado estos cómputos. Exclusivamente se encuentra en este momento Chihuahua y Juárez. ¿Por qué? Por la misma razón, ¿verdad? Son los padrones más grandes, en donde hay las grandes discusiones, las visiones que comparten los partidos, ¿no? Y que, bueno, pues en el caso de la autoridad lo que hace es aplicar la norma jurídica. No podemos hacer más, pero tampoco podemos hacer menos, ¿no? Nosotros nos debemos a una norma, evidentemente, que las argumentaciones, las discusiones que se dan con los partidos políticos están en pleno derecho de hacerlo. Somos nosotros respetuosos de las diferentes visiones, pero bueno, nosotros aplicamos la ley. Cuando hay alguna inconformidad, puede levantarse una incidencia en cada una de las mesas de recuento de las asambleas municipales o distritales, y una vez acabado el cómputo también se tiene la oportunidad por parte de las y los actores políticos pues de presentar impugnaciones. Okay. Hasta este momento, bueno, pues no hemos nosotros o no hemos tenido noticia de que exista, ¿no? Una impugnación. Si así será, lo que hace la autoridad es que responde al llamado del Tribunal Estatal Electoral para que nosotros comprobemos todos nuestros procesos, ¿no? El cuidado de las bodegas, donde se encuentran los paquetes electorales, que tienen que estar levantadas actas, ¿no? Todo el diario de debates que se da para que el tribunal tenga elementos de cómo estimar jurídicamente hablando si existe o no alguna causal que pueda dar pues a una interpretación normativa y darle o no la razón a quien está impugnando. ¿Qué es lo importante saber de todo esto? Nuestro sistema nacional electoral se va purgando a sí mismo constantemente. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de los procesos y de las etapas del proceso electoral tiene la oportunidad, una vez culminando cada proceso, cada pequeño proceso, de ver si hay errores o hay omisiones que se puedan corregir, ¿no? Esto va purgándote el proceso, ¿no? Esto incluye, por supuesto, también las impugnaciones, ¿no? Recordemos además que la gente que está ahorita en los cómputos, en las asambleas, que estuvo inclusive preparando todo el proceso electoral, pues duran largas horas, inclusive días sin dormir, ¿no? Entonces, por eso se va de alguna manera rotando al personal. Nosotros tomamos medidas extraordinarias en el caso de la Asamblea Chihuahua y de la Asamblea en el municipio de Juárez para que nuestras funcionarias de oficinas centrales entraran a participar con las asambleas municipales ante la carga de trabajo, ante el desgaste que estaban viviendo, la discusión que se daba fuertemente con los partidos políticos y en donde la autoridad siempre tratará de ser prudente, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente sabemos que esa discusión está en el contexto de la lucha por el poder, que están en el legítimo derecho de hacerlo por parte de actores y actoras, partidos políticos, candidaturas independientes, y que al calor de esas pasiones y esa lucha del ejercicio del poder, pues te da un contexto, ¿no? Nunca ha sido diferente, ¿no? Pero nosotros, bueno, pues aplicamos la norma y aun y cuando los procesos se tornen lentos, no tenemos un tiempo para acabar con, ¿no? La ley no nos marca una temporalidad, sino que nos marca procesos, ¿no? Okay. Consejera, precisamente hablando sobre las impugnaciones, me llamó la atención, dice que hasta ahorita no hay una sola impugnación. No hay impugnaciones en el sentido de los cómputos. Esperaremos a ver si en algún momento, bueno, alguien reclama algún tipo de derechos. Viene un proceso muy importante que es la asignación de plurinominales en las diputaciones. Viene un proceso interesante también en quienes conservan el registro por parte de los partidos políticos. Seguramente ahí vendrán grandes impugnaciones. ¿De qué sí tenemos? Bueno, pues tenemos muchos procedimientos sancionadores, más de 300, pero esos se van acumulando durante todo el proceso electoral. Entonces nosotros tenemos un área que atiende la investigación, que es la parte que nos toca, y luego se pasa al tribunal. Pero hasta ahorita no tenemos nosotros del cómputo o de los cómputos que llevamos impugnaciones que se hayan registrado ante el órgano, se hayan notificado ante el órgano electoral. Perdón, le pregunto esto porque, por ejemplo, en su momento los simpatizantes de Morena aquí en Ciudad Juárez, directamente Juan Carlos Loera, ellos se inconformaron, se manifestaron,
Este fin de semana el representante de Morena en la Asamblea Municipal Electoral comentó que se habían recuperado algunos votos a favor de Loera, pero también aceptaba que había otros recuperados a favor de Maru. Entonces, él como Juan Carlos Loera o Morena no han presentado hasta el momento ninguna impugnación por este conteo. No tenemos ninguna ¿Tiene notificación todavía tiempo? que sea así. Tiene 5 días después de culminado el cómputo para hacerlo. Pero a ver, no confundamos la discusión que se pueda dar dentro de la asamblea o el levantamiento de algún incidente en donde se reclame algo con una impugnación, ¿no? Que sí es importante aclarar, ahorita usted mencionó algo que se ha inclusive trascendido a los medios de comunicación con esto de recuperación de los votos. No es así. Fíjense nada más, yo hablaba del programa de resultados preliminares. En el caso de Juárez, hubo quien dijo, se recuperaron determinados votos a favor de Morena. No, no se recuperaron, eran votos que tenían. Lo que pasa es que el programa de resultados preliminares en Juárez solamente pudo llegar hasta el 75%, lo que estaba contabilizado. Entonces, cuando llegas al cómputo, lo haces al 100%. No es que les recuperaran, ahí estaban, pero ellos solamente tenían el resultado del PREP. Del cómputo, pues no lo hay hasta que lo terminas, pero no es que recuperaran votos ni unos ni otros. Y aún así, sumando esos votos, pues no lograron terminar la distancia, ¿no? Prácticamente en todo el estado, quienes ganan, sean de una fuerza o sean de otra fuerza política, ganan con grandes mayorías. Eso es parte de la constante, eso es bien importante a la ciudadanía que nos ve y que nos escucha, que lo sepa, ¿no? Las diputaciones se ganan con grandes mayorías, así está arrojándonos los resultados del PREP y los que se han ido confirmando a través de los cómputos. La gobernatura también se gana por parte de Acción Nacional con una diferencia muy amplia, salvo el distrito que le decía, que es el distrito 21, con sede o cabecera en Parral, que tenían menos del 1%, pero todas las demás elecciones estamos observando como constante en que se ganan con grandes mayorías. Sí hubo algunos ayuntamientos, sindicaturas, en donde la cercanía pues era muy corta, pero era más del 1%, entonces no se abren paquetes. Solamente en el caso de que sea menor al 1%, ahí es donde se abre totalmente para el reconteo o recuento de votos. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, todavía están con el conteo de las diputaciones locales. Había una discusión, o no discusión, sino comentarios en el distrito 04, en donde decían que iba ganando Morena, pero con una muy ligera ventaja. Aún así, esa ganancia sigue siendo de Morena, o sea, esa diferencia es ya grande, ¿no? No lo sabremos hasta que cerremos el cómputo, pero hasta ahorita, todas y cada una de las elecciones computadas han coincidido plenamente con el PREP, como ha pasado en todos los estados de la República y con la estimación que se hace también de las diputaciones federales. Es decir, estos instrumentos son altamente eficaces, basadas en metodologías científicas que nos dan la oportunidad de que la ciudadanía esté enterada de cómo va la elección, ¿no? Entonces, en Chihuahua al menos la constante es que quien gana lo hace con grandes mayorías, no es una sola fuerza, quien las gana, digo, estamos viendo que la gobernatura la gana un partido político, diputaciones se distribuye entre las grandes mayorías entre dos partidos políticos, las serranas las gana otra fuerza política, ¿no? Entonces se estructura el Estado con una pluralidad pues bastante interesante para quienes son analistas de tipo político y territorial, que seguramente, bueno, la gobernanza dará, y así se espera de la democracia, ¿no? Que la pluralidad ayude a tener diferentes visiones y que exista mejor gobernanza, ¿no? En el caso del Distrito 21 en Parral, ¿qué fue lo que sucedió? Realmente se confirma, como le decía, el programa de resultados preliminares y la fuerza política que gana con los mismos resultados, como ya lo había dicho, el PREP es el Partido Revolucionario Institucional. Pero se abrieron paquetes. Así es. Y aún así se confirma lo que sacó el PREP. Así es. Y no hay impugnación ahí tampoco. No tenemos hasta ahorita, no sé si habrá en su momento, pero no tenemos ahorita al menos una notificación de que así sea.
Ok. Bien, nos vamos a ir a un corte comercial. Estamos platicando con la consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlet Espino. Volvemos con ella. Bien, regresamos de este corte comercial. Esto es Periodismo en Plural y en esta ocasión esta interesante entrevista con la consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlet Espino. Ahora, ¿dónde están? Mencionaba que usted prácticamente ya la mayoría de los municipios había terminado. A pesar de todo o a pesar de la violencia, ¿también eso sucede en la Sierra Tarahumara? ¿También en esta zona ya llevan un porcentaje terminado de...? Ya se terminó completamente. Ya las asambleas municipales de la zona serrana, del sur del estado, ¿no? Donde está esta zona serrana, han cerrado completamente, ya tuvieron su cómputo de gubernatura, su cómputo de diputaciones, de ayuntamiento y de síndico. Exclusivamente nos queda en este momento Asamblea Chihuahua y Asamblea Juárez. Ahorita se encuentran diputaciones, vendrán después ayuntamientos. En Chihuahua estamos a seguramente unas horas de poder cerrar diputación y entrar con ayuntamientos y posteriormente con sindicatura. Juárez, por lo que me informan, va más lento que Chihuahua. Hay, por supuesto, discusiones acaloradas que son normales, insisto, y que la autoridad, a pesar del desgaste, nosotros somos respetuosos con ello, ¿no? Dentro de las democracias, así es, así debe de ser, darles la oportunidad también de la argumentación, aunque la autoridad será siempre firme en la aplicación de la norma jurídica, porque precisamente cuando vengan las impugnaciones, pues nosotros estaremos listos para entregar nuestras actas y todo lo levantado durante el proceso electoral y sobre todo esta etapa de cómputo, ¿no? En la zona serrana no tuvieron incidentes porque se mencionaba de que los grupos delincuenciales, el crimen organizado, no les permitían seguir con los cómputos, que tuvieron problemas. No, hubo algunas, usted recordará, porque seguramente lo supo, que al principio sobre todo en la época ya llegada a las definiciones por parte de los partidos políticos en sus candidaturas y que llegara el momento del registro ante el Instituto Estatal Electoral y las 67 asambleas municipales electorales, los presidentes de los partidos manifestaron su preocupación y su exigencia porque, bueno, pues había algunos incidentes en que no les dejaban, o al menos así lo narraban, poner a candidatos y candidatas. En ese momento el gobierno del estado tomó la decisión de que la mesa de seguridad que ya cumplíamos o que ya estábamos en ella, se ampliara también a los presidentes de los partidos y estuvieran presentes, además de todas las fuerzas de seguridad, la propia Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, la milicia, inclusive la Guardia Nacional, de seguridad pública municipal, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Como Chihuahua y Juárez, volvemos al ejemplo, y que estuvieran incluidos estos partidos políticos, se tuvieron diálogos con ellos, está incluido, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral y el caso del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en donde pudieron expresar pues estas cuestiones que estaban pasando y los cuerpos de seguridad hacer lo propio para los análisis requeridos y que con ello se daba también a petición de las partes interesadas, de candidatos y candidatos, solicitudes de seguridad. Tuvimos 17 solicitudes de seguridad de todas las candidaturas del Estado. No es una cosa menor, pero tampoco es un sobresalto dentro del contexto que existe en los procesos. O comparado con otros estados, ¿no? Así es, lo cual también es un gran ejemplo, ¿no? Porque tenemos estados de la República, pues con grandes problemáticas, lamentablemente, en esta situación, ¿no? Tuvimos un precandidato a la cual le privaron de la vida en casas grandes, no hubo candidatos que así fuera, por fortuna que no ha sido así, ¿no? Esta etapa de cómputos no hemos tenido nosotros registros en donde haya o exista alguna incidencia en este sentido. La jornada electoral fue tranquila,
también en cuestión de seguridad, y creo que lo que ayuda mucho es estas amplias diferencias que han tenido todas las fuerzas políticas, o al menos las principales que existen en el estado, en ganar con grandes mayorías, salvo el que platicábamos en el distrito 21, ¿no? Entonces creo yo en lo particular, así lo he dicho y lo reitero, tuvimos un proceso electoral y estamos a punto de culminarlo de manera muy tranquila, a pesar de las acaloradas discusiones, de señalamientos, etcétera, que son normales en los contextos, y que la autoridad, bueno, pues siempre será respetuosa, por supuesto, de estas expresiones por parte de candidatos o fuerzas políticas. Sí, ahora, si nos hace el favor de explicarnos a nuestra audiencia, porque viene esta etapa, las plurinominales, los porcentajes de votación, cuántos me corresponden, de la lista que tiene cada uno de los partidos, ¿cómo se maneja, cómo se distribuyen las plurinominales? Bueno, miren, recordemos primero que nosotros tenemos 33 curules en el Congreso del Estado de Chihuahua, 22 de ellos por mayoría relativa por tierra, que es a quienes vimos candidatearse por parte de los partidos políticos a las candidaturas independientes. El resto serán los plurinominales. ¿Qué reglas tenemos que cumplir muy importantes en este proceso electoral? El principio de paridad. Cada partido tiene su lista de plurinominales, ¿no? Que es con el nombre genérico en que las conocemos, o la ciudadanía las conoce así, ampliamente conocidas, pues. En esa lista tenían reglas de establecer paritariamente entre hombres y mujeres. ¿Para qué? Pues para evitar, ¿verdad?, que no se candidatearan a las mujeres, que ha sido la constante en los sistemas patriarcales que hemos vivido en este país y en muchísimas partes del mundo, o en todo el mundo, ¿no? Entonces, estas reglas de paridad consisten ahora en que nosotros tendremos que nivelar el Congreso del Estado, de manera en que quede paritario, ¿sí? Y aún o a pesar de los lugares que en las listas de los partidos políticos se encuentren jerárquicamente establecidas, nosotros tendremos inclusive que saltar lugares para poder nivelar entre hombres y mujeres. Se hacen rondas, una primera ronda que es por lista, una segunda ronda que son para las o los mejores perdedores, y bueno, pues aquí hay hombres y mujeres, y el órgano electoral en su lineamiento de paridad, pero también en un lineamiento de participación y representación política indígena, en donde también existe la paridad, hay incluidos en esas listas personas que pertenecen a pueblos originarios. Entonces será algo muy complejo, no será fácil. Estamos a punto de culminar en estos días, ¿no?, a que se acabe todo el cómputo de las diputaciones totales en el estado. Cuando ya tengamos la votación, entonces el órgano electoral entra al análisis para tener los números completos y empiezan las distribuciones. Entonces en estos días será muy interesante verlo, porque por primera vez en el estado de Chihuahua el principio de paridad se extiende completamente. ¿Cuál es el último fin o la finalidad? Es que el Congreso del Estado nos quede paritario. Hasta ahorita los números nos dicen que son 10 mujeres las que ganaron por tierra o en mayoría relativa, y 12 hombres de los 22 que fueron por tierra. Entonces quiere decir que nosotros de entrada ya tenemos un panorama en donde tienes que empezar a nivelar. Y si eso significa saltar lugares en la jerarquía de los listados de plurinominales de los partidos, o significa el hacer la nivelación en el mejor o mejor a perdedora, se hará. ¿Por qué? Porque así lo establecen los lineamientos, ¿no? Y seguramente habrá una rebatinga y una discusión con los partidos políticos, pero insisto. Definitivo. ¿Verdad? Pero bueno, ya no le corresponde a ustedes, ¿no? Como órgano electoral. Así es. ¿Ya es una discusión de ellos o sí les corresponde a ustedes? No, digo, habrá por supuesto discusión con el órgano, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Aplicar la norma jurídica, ¿no? No podemos hacer más, insisto, pero tampoco menos. Por las votaciones que estamos viendo, entonces de estos 11 de plurinominales, la mayoría le va a corresponder al PAN y a Morena, ¿no? No necesariamente, o sea, sí entran, por supuesto, pero hay ejercicios de sobrerepresentación o subrepresentación, porque el sistema también contempla eso. No puedes quedar sobrerepresentado ni subrepresentado. Entonces, imagínate las reglas. Es la sobre y subrepresentación, es el tema paritario y es el tema indígena. Entonces, ahorita no pudiera yo dar una estimación
tiene que entrar al análisis. Cuando cerramos cómputo, tenemos números finales y entonces ahora sí agarramos las listas registradas ante el órgano electoral y empezamos, ¿no?, a aplicar las reglas ronda por ronda, como dice nuestro lineamiento. Muy bien. Y otro de los temas, el registro de los partidos. Esta elección salieron infinidad de partidos que ni nos imaginamos, ¿no? ¿Cuántos de estos están en posibilidad de perder su registro? Aún no tenemos nosotros el dato, ¿no?, porque hay que cerrar cómputo, pero lo que el programa de resultados preliminares nos arroja es que al menos 4 partidos se encuentran en una situación peligrosa de perder el registro, pero no lo sabemos porque hay que cerrar el cómputo. Este cómputo nos arroja una votación total a la que todavía se le descuentan los votos nulos y las candidaturas, los votos hacia las candidaturas independientes. Bajo esa estimación, entonces ahora sí vemos quién o quiénes serán los partidos políticos que sí arrojen la posibilidad de permanecer en el sistema de partidos o bien que salgan de él, ¿no? Estamos a unos días también de poder saberlo. Seguramente habrá discusiones muy intensas, ¿no?, en el Consejo Estatal, en las propias asambleas municipales, pero creo que es un ejercicio bastante interesante y que la ciudadanía, bueno, pues debe estar atenta a ello, ¿no? Sí, sin duda que sí, consejera. Y ya para terminar, en caso de que se presente alguna impugnación, ¿cuál es el camino jurídico? ¿Qué sigue? Una vez que se presenta la impugnación en el caso de cómputos que llega al Tribunal Estatal Electoral, el tribunal entra al análisis y se nos pide a nosotros que comprobemos todos nuestros procesos. Claro, es según qué es lo que se esté impugnando. Entonces nosotros estamos obligados a establecer procedimientos en donde podamos hacer llegar al Tribunal Estatal Electoral paquetes electorales si es que nos lo solicitaran para que ellos pudieran hacer lo propio en el caso particular de lo jurisdiccional, las actas que se hayan levantado, con el resguardo de los paquetes electorales en los diferentes mecanismos de recolección en su momento para que llegaran a las bodegas, o bien el diario de debates que se da dentro de las asambleas, con estas discusiones que se hacen dentro de ellas, en donde se argumenta si se abre o no se abre, según el establecimiento de la ley. Es decir, nosotros lo que hacemos es entregar pruebas al Tribunal Estatal Electoral para que ellos puedan hacer el análisis y estimar si la persona o el partido político que está impugnando tiene o no razón en la argumentación que está dando, pero la carga de esas pruebas, como nosotros somos los que tenemos la documentación, corre a cargo de nosotros. Entonces, después de los cómputos, nosotros atendemos todas estas impugnaciones. Por eso el proceso electoral no termina en la jornada, no termina en el cómputo, sino que una vez que terminamos, nosotros estamos elaborando expedientes para poder estar listos y que los tribunales, pues lo más pronto posible, en la medida en que nosotros estamos dando las comprobaciones, ellos puedan hacer la valoración jurídica y negar o otorgar, pues en su caso, la razón a quien está impugnando. Ayer se entregó el registro, la constancia de mayoría a Maru Campos. En caso de que hubiera alguna impugnación, ¿no?, como así se ha adelantado por parte de Morena, que menciona usted que todavía no se presenta, en caso de que se presente, Maru Campos sigue con su constancia de mayoría y ella puede seguir su proceso de entrega-recepción y seguir en este camino a hacerse cargo de la gubernatura. ¿No? Pues lo resolverá un tribunal, es decir, mientras no haya una resolución, que además hay una instancia local y puede irse a una instancia federal que sí se tiene como límite en el tiempo, en el mes de septiembre, como marca la ley, que debe hacerse la toma de protesta, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros seguimos en proceso electoral porque se contemplan las impugnaciones, pero no puede llegar más allá a septiembre en razón de que la norma jurídica establece que debe de existir pues ya la toma de protesta, a menos de que de manera extraordinaria se ordenara, porque se hacen válidas algunas de las causales de nulidad y se ordenara otra elección, ¿no? Cosa que usted la ve difícil o sí puede suceder. Bueno, insisto en que todos estos instrumentos de seguridad, el que el proceso electoral puede estarse purgando constantemente, ¿no? Al menos el PREP, el conteo rápido y el cómputo coinciden plenamente en las estimaciones, ¿no? Pero
finalmente la verdad histórica, la interpretación de la ley lo hace un tribunal, ¿no? Nosotros organizamos la elección, pero serán, si es que así es, si es que llegan a ese ámbito jurisdiccionales, quienes decidan si puede ser de esa manera o no. Bien, nos vamos a ir a un corte comercial. Estamos platicando con la consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlet Espino. Volvemos con ella. Bien, regresamos de este corte comercial. Esto es Periodismo en Plural y en esta ocasión esta interesante entrevista con la consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlet Espino. Volvemos y prácticamente es para despedirnos. Solamente le pido por favor que usted nos dé una especie de conclusión de lo que se ha vivido hasta el momento en esta jornada electoral, su sentir, su experiencia y lo que caracterizó a esta jornada electoral. Por favor. Adelante. Bueno, pues nada más agradecer por la amable entrevista, por el poder compartir con la ciudadanía de qué pasa en el proceso electoral. Creo que tuvimos una jornada ejemplar. Los chihuahuenses salieron a votar a pesar de la pandemia. Y bueno, en tema de seguridad no tuvimos mayores sobresaltos. Creo que eso es muy importante decirlo. No nos encontramos en situaciones graves como otros estados de la República. El estado de Chihuahua da como resultado de estos instrumentos de medición para saber los resultados, pues da, al menos ahorita, en este momento, un mapa de pluralidad, tanto en el Congreso del Estado como en la gubernatura. Entonces creo que ha sido todo un proceso electoral que, a pesar de las situaciones que el propio calor de los contextos políticos, como siempre es en proceso electoral, pues ha salido avante, ¿no? Que las fuerzas políticas han sobrellevado las situaciones que se viven, que las discusiones son normales también y en esa medida hay que tomarlas y que esto siempre será en beneficio de la ciudadanía chihuahuense, ¿no? Yo quiero reconocer al Instituto Nacional Electoral por el gran trabajo que ha hecho en coordinación con el propio órgano electoral, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y por supuesto reconocer a la ciudadanía que a pesar de todo salió y dio su opinión, su voto a quien así se consideró, y que claro que la pluralidad en Chihuahua, en la que el mapa se encuentra como resultado de la jornada electoral, pues va a permitir una mejor gobernanza. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, consejera, gracias por permitirnos platicar con usted. Esta fue una entrevista de la consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlet Espino. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo desde Chihuahua. Y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias. Gracias por su atención a este su programa Periodismo en Plural. Nos vemos la próxima.